Bueno, saludo a todos, a los que no saludé, los que ingresaron recién. La- Perdón, Eduardo, te silencié. A ver, Ahí estamos. ¿Me ahí oyen? está. Listo, sí. La Listo, porque idea, silenciamos. el, Te ti- escucho el bien. título de la charla, que es sobre la legitimidad del reglamento de notificaciones. Porque a nosotros dentro del instituto nos había parecido que era necesario tratar el tema desde el punto de vista jurídico. O sea, veíamos que hay muchas charlas que hablan sobre la parte práctica, cómo ingresar al sistema, etcétera, cómo ver las notificaciones, pero queríamos nosotros, somos abogados, verlo desde el punto de vista del derecho. O sea, ¿es legal, es legítima esta reglamentación? Si se ajusta al código procesal. Entonces, la idea es ver un poco, en primer lugar, hablar de la notificación, las notificaciones en el código procesal, pero al solo efecto después poder comprender mejor o poder comparar lo que reguló o lo que reglamentó la Corte. Después vamos a tratar la legitimidad del reglamento de notificaciones, que es del 7 de marzo de 2019, y finalmente vamos a hacer una referencia también a la notificación automática, que fue dictada por un acuerdo posterior de la Corte del 13 de mayo de 2020. Cuando hablamos de actos procesales de comunicación, que es un concepto genérico, decimos que es aquel acto que tiene por objeto poner en conocimiento de las partes, de sus letrados y apoderados, pero también de terceros y de otros funcionarios, o una petición formulada en el proceso o el contenido de una resolución judicial. Y dentro de los actos de comunicación, en general la doctrina comprende varios, entre ellos las citaciones, emplazamientos, traslados y vistas, notificaciones y oficios y exhortos. Dentro de estos actos de comunicación, los que nos interesan a nosotros ahora son las notificaciones. O sea, la notificación entendida como acto de comunicación que tiene por objeto dar noticia al interesado del contenido de una resolución judicial. De esta manera, las notificaciones son un importante o imprescindible complemento de otros actos de comunicación, por ejemplo, los traslados y vistas, ya que el plazo que se confiere para cumplir la carga o el deber, según fuera un traslado a la vista, empieza a correr a partir de la respectiva notificación. Y otro efecto muy importante, tal vez el mayor, es que las notificaciones integran todo tipo de resolución judicial. En este sentido, o sea que de alguna manera las perfeccionan y a partir de la notificación se genera el efecto imperativo de la resolución. Fíjense que el artículo 21 del Código Procesal, en la última parte, dice que los jueces podrán revocar sus propios decretos y resoluciones interlocutorias que no hubieran sido notificadas a ninguna de las partes. ¿Cómo le da esa facultad? Solo en el caso de que la resolución no haya sido notificada a ninguno de ellos. En caso contrario, ya no puede modificarlo. La finalidad de las notificaciones, en general se dice que es asegurar la efectiva vigencia del principio de bilateralidad o contradicción, que como sabemos es una derivación de la garantía constitucional que asegura la inviolabilidad de la defensa en juicio. Y también que tiene que ver con la igualdad de las partes en el proceso, que es un principio también fundamental. Y desde otra de las finalidades de las notificaciones es determinar el punto de partida, el dies a quo, para computar el plazo a partir del cual debe realizarse el acto ordenado, por ejemplo, cumplir la intimación, contestar el traslado, o para deducir una impugnación. Lo cual es de mayor importancia, porque si nosotros no tomamos conocimiento de esa notificación, esa resolución quedará firme. Con respecto a cómo se pueden clasificar las notificaciones, vamos a seguir aquí a Lino Palacio, que él dice que podría tomarse un doble criterio para clasificar las notificaciones. Uno de esos criterios es tener en cuenta la forma
en que debe practicarse la notificación. Y el otro es el criterio que toma en cuenta el lugar en donde se practica la notificación. Si nosotros tomamos en cuenta el primer criterio, o sea, de la forma, podemos distinguir dos tipos de notificaciones, las expresas y las tácitas. Las notificaciones expresas son aquellas en las que hay un efectivo acto de comunicación. Un típico caso de notificación expresa es la notificación por cédula. Pero también lo es la notificación personal, por ejemplo. Y las notificaciones tácitas, en cambio, no hay un acto efectivo de comunicación. O sea, el conocimiento se considera realizado porque así lo dispone la ley o a raíz de ciertas actitudes asumidas por las partes o sus defensores. Es el caso de la notificación automática del artículo 61 y el caso en nuestra provincia, que no hay que olvidar, del artículo 78 del Código Procesal Civil y Comercial, que es una notificación tácita especial para el caso del rebelde, que tiene domicilio conocido y que no compareció. O sea, el rebelde sin representación, que es diferente de la notificación automática del artículo 61. A su vez, dentro de las primeras categorías, o sea, de las notificaciones expresas, podemos distinguir dos supuestos. Están aquellas notificaciones que dan al destinatario un conocimiento cierto. Es el caso de la notificación personal, cuando el interesado concurre a secretaría, y es también el caso de la notificación a domicilio por cédula, cuando la cédula es recibida por el destinatario. Y a su vez están después, por otro lado, las notificaciones en las que cabe presumir el conocimiento. Ejemplo típico, las notificaciones por edicto. Pero también acá engloban algunos autores las notificaciones por cédula no recibidas por el destinatario o que fueron fijadas. De acuerdo al segundo criterio ahora, o sea, teniendo en cuenta el lugar en que la resolución se realiza, en la que la notificación de la resolución llega a conocimiento del interesado, algunos autores distinguen las notificaciones en la sede del órgano judicial, o sea, es cuando, como decía Alsina, la parte va al tribunal y ahí se notifica personalmente. Y las notificaciones a domicilio, o sea, el caso típico de la cédula, o sea, acá el tribunal, o mejor dicho, un auxiliar del tribunal, un oficial notificador, va al domicilio de la parte o del tercero. Esto es un pantallazo general sobre la clasificación de las notificaciones y yo quería decirle que en realidad vamos a hablar de dos tipos de notificación, que es la notificación automática y la notificación por cédula, porque esa nos va a permitir compararlas con las que establece el reglamento. La notificación automática es una notificación tácita. O sea, no hay un acto efectivo de comunicación. Además, es la regla general en materia de notificaciones. O sea, el código dice que para toda providencia, para que el código procesal no disponga otra cosa. Y el fundamento de este tipo de notificación es la imposibilidad de combinar a las partes a que se notifiquen, a que concurran a notificarse personalmente. Y también es evitar la notificación en el domicilio. Los que defienden este tipo de comunicación, de notificación automática, señalan la demora que produce la notificación por cédula. Hablé de las notificaciones y hice una clasificación y ahora estamos, que dije que vamos a tratar dos tipos de notificaciones. La notificación automática, ¿se ve esa diapositiva? Sí, se ve. Perfecto. En realidad la notificación automática, dijimos, es una notificación tácita, donde no hay un acto efectivo de comunicación. En realidad la parte queda notificada por imperio de la ley, salvo que concurra ciertas circunstancias y que la parte realice un determinado acto.
A su vez, la notificación automática es la regla en materia de notificaciones. El código dice para toda providencia para la que el código no disponga otra cosa. De alguna manera, la notificación automática es la regla que cierra el sistema, porque nosotros tenemos las notificaciones, por un lado las notificaciones por cédula, que están establecidas de manera taxativa en el artículo 62, y después tenemos algunas otras notificaciones, la personal que reemplaza a todas, y viene a cerrar el sistema la notificación automática. Desde el punto de vista lógico parece muy bueno y que el sistema cierra, pero lo cierto es que en la práctica y en la actualidad, con la cantidad de expedientes que lleva un abogado, resulta de imposible cumplimiento. Inclusive tampoco puede ser cumplida por los secretarios, que no tienen el libro en secretaría ni pueden controlarlo también como lo exige el código. Yo les decía que el fundamento que se da es, bueno, como no se puede combinar a las partes a que se notifiquen personalmente, esta es una forma de que las partes concurran y si el expediente está a su disposición al no poder firmar el libro, queda notificado. Y decíamos también evitar el dispendio, que significa la notificación por cédula tradicional. Ahora, la notificación automática solo rige respecto de las partes procesales. El artículo 61 habla de litigante, con lo cual nosotros deberíamos descartar su aplicación en los actos de jurisdicción voluntaria. No lo podemos aplicar, por ejemplo, en una sucesión, en una declaratoria, a menos que haya una contienda, por ejemplo, un incidente. ¿Y desde cuándo rige la notificación automática? Bueno, para el actor, desde que el juez ha admitido la demanda. Y en Santa Fe entendemos que para el demandado, luego de haber comparecido, o, caso del rebelde, de habérsele designado defensor oficial. Eso en razón de que en nuestro sistema dijimos que tenemos un caso de notificación tácita especial para el rebelde, que es la del artículo 78 del Código. Lo que prevé la norma es que si el expediente no está a disposición de la parte debe dejar constancia de su asistencia firmando el libro respectivo. Inclusive el artículo 61 es muy estricto, dice que es deber del secretario llevar personalmente el libro de asistencia, no permitir la firma del libro al litigante que tenga notificaciones pendientes y con bajo apercibimiento, una multa bastante severa, que en la realidad esto no se cumple, el libro no está en secretaría, está en mesa de entrada y ni siquiera es controlado en general por los empleados. Eso por lo menos en el sur de Santa Fe, porque me decían que en el norte no. Por ejemplo, en Reconquista se aplica de manera estricta. Y en este sistema la providencia se tiene por notificada el primer martes o viernes posterior a su fecha o el día siguiente hábil. Vamos ahora a la otra notificación que nos interesa, que es la por cédula. Esta es una notificación expresa que se practica por medio de auxiliares judiciales. Estos auxiliares son el notificador, o a veces se lo denomina ujier. Y se practica en un domicilio, que según el caso puede ser un domicilio real, especial o procesal. O sea, según sea el domicilio de las partes, sus apoderados o de terceros. Además, este tipo de notificación como regla es el modo de comunicar la primera citación a las partes y la citación a los terceros. Dijimos que es una notificación expresa, su diligenciamiento, la forma de diligenciarlo está regulada en el artículo 63, y que además tiene carácter subsidiario. O sea, debe notificarse por cédula si el litigante no concurre a hacerlo a la oficina, dice el 62 primer párrafo. Eso es efecto de lo que decíamos antes, que la notificación personal reemplaza a todas las demás. Un dato muy importante que debemos tener en cuenta, porque nos va a servir para comparar después con la notificación electrónica regulada por el reglamento, es que la notificación por cédula debe realizarse en un domicilio. Y ese puede ser en el domicilio civil, el que regula los códigos de fondo y específicamente el Código Civil y Comercial, que puede ser el domicilio general, real o legal, o un domicilio contractual o especial. O también el otro caso donde debe realizarse la notificación
por cédula y fundamentalmente a los profesionales en el domicilio procesal. Este domicilio procesal es un caso de domicilio especial, que se circunscribe a un determinado proceso y que sabemos que la parte tiene la carga de constituirlo y que produce sus efectos desde la providencia que lo tiene por aceptado. Una cosa importante también a tener en cuenta es que en nuestro código los abogados y procuradores pueden firmar las cédulas de notificación. El artículo 25, inciso 3, dice, salvo algunas excepciones, dice las que se refieran a medidas precautorias, entrega de bienes o modificación de derechos, y las que el juez expresamente ordene que sean firmadas por el secretario, todas las demás las pueden firmar los abogados y procuradores. Y también hay que tener en cuenta que en el caso de la notificación postal, o sea, por correo, por carta certificada con acuse de recibo, el código dice que la pieza respectiva podrá también ser no solo firmada, sino expedida por el profesional firmante. A partir de esto vamos a ver ahora cómo estar, esto es lo que vimos, lo del código, lo tradicional, lo que ya tenemos. ¿Cómo lo regula el reglamento, en este caso de notificaciones por medios electrónicos con firma digital? Este reglamento es del 7 de marzo de 2019, el acta número 7, y en realidad solo regula la notificación electrónica con firma digital. Entre los fundamentos normativos que da este acuerdo ordinario de la Corte, cita estas normas. Por un lado, el artículo 288 del Código Civil y Comercial. Recordemos que el artículo 288 dice que la firma manuscrita solo puede ser reemplazada por la firma digital. Una firma digital que debe asegurar indubitablemente, dice, la autoría e integridad del instrumento. Bueno, eso lo repite el acuerdo. Como fundamento cita esa norma porque para explicar por qué esta notificación lleva firma digital del funcionario judicial. Y el otro fundamento normativo está en la ley 13.840, que reformó en la última reforma del Código Procesal Laboral, que incorporó el artículo 29 bis. Este artículo está inspirado en los artículos 1 y 2 de la Ley Nacional 26.685, que se la conoce como Ley de Expediente Electrónico, y que el artículo 29 bis del Código Laboral lo reproduce con algunas pequeñas variantes. La Corte cita esta norma porque entiende, o por lo menos con la intención de que a partir de esta disposición tendría atribuida competencia y atribuiría competencia para dictar este reglamento. Pero yo les pido que leamos con atención este artículo 29 bis del Código Procesal Laboral. Este artículo ingresó en la reforma laboral, nosotros creemos a raíz de la discusión que se había generado con motivo de la reforma, mientras estaba funcionando la Comisión de Reforma del Código Procesal Civil, y aún con posterioridad, cuando ya el proyecto había sido enviado a la legislatura, en donde varios de los integrantes de la comisión cuestionábamos las facultades, las delegaciones legislativas a la Corte que se hacían. A partir de toda esa discusión se generó que en el Código Procesal Laboral se insertara esta disposición, que en realidad lo excede por completo. Si ustedes, yo no lo había advertido, pero el otro día un amigo me hacía ver que en realidad la norma es tan amplia, está en el Código Procesal Laboral, pero es tan amplia que podría inclusive abarcar las notificaciones en el fuero penal. Bueno, el epígrafe de este artículo dice expediente electrónico. Y más o menos dice así, en realidad facúltase a la Corte Suprema a reglamentar la implementación gradual, remarco, reglamentar la implementación gradual del expediente electrónico, del documento electrónico, de la firma electrónica y la firma digital, de las comunicaciones electrónicas y del domicilio electrónico constituido en todos los procedimientos judiciales y administrativos que se tramiten ante el Poder Judicial de la provincia.
con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales. Esto lo reproduce, decíamos, a la norma nacional. Y en realidad tenemos que ver que acá no solo está el expediente electrónico y las notificaciones electrónicas y el domicilio electrónico constituido, sino también se habla del documento electrónico y de la firma digital, que en realidad son cuestiones que ya están reglamentadas por leyes nacionales, por la ley de firma digital y por el Código Civil y Comercial. Entonces decíamos que ¿qué autoriza a la Corte? En realidad dice, autoriza a reglamentar la implementación gradual. Y quería detenerme un poco en esto de ¿qué significa reglamentar? Reglamentar, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, significa sujetar a reglamento un instituto o una materia determinada. Y reglamento a su vez es el conjunto de reglas o preceptos para la ejecución de una ley. O sea, el diccionario de la Real Academia Española habla de conjuntos de reglas que sirven para la ejecución de una ley, que es la misma expresión que usa el artículo 86, inciso segundo de la Constitución Nacional, cuando habla de las facultades del Poder Ejecutivo y a la reglamentación de las leyes dictadas por el Congreso. Por otro lado, hay que ver la palabra que usa es reglamentar la implementación. Y la implementación es un anglicismo que la Academia ahora lo ha incorporado al corpus, y que significa, igual que como en inglés, acción y efecto de implementar. E implementar, que viene del inglés implement, significa poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, etcétera, para llevar a cabo algo. O sea, los sinónimos de implementar en inglés de implement es carry out, que es llevar a cabo, o también realizar o cumplir, o también dar concreción práctica. Con lo cual, de alguna manera, esto nos hace pensar, y me gustaría que después lo discutiéramos, cuál es realmente el alcance de esta facultad que la legislatura le dio a la Corte para reglamentar el expediente electrónico y las notificaciones electrónicas. Para pensar esto, creo que tendríamos que tener en cuenta algunas cosas. Por lo pronto, que la Constitución provincial es clara, muy clara, cuando dice que el dictado de las leyes de organización y procedimientos judiciales es atribución de la legislatura. Eso está en el artículo 44, inciso cuarto. Por otro lado, el artículo 92 de la Constitución provincial solo le confiere a la Corte atribuciones a la Corte Suprema atribuciones administrativas. Y le confiere entre ellas también además las facultades de gobierno del Poder Judicial, pero no de legislar. Por otra parte, hay que tener en cuenta que no hay una ley que regule en nuestra provincia la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación en los procedimientos judiciales. Y yo acá me quiero detener un minuto porque es interesante la experiencia europea, en particular en países que son cercanos al nuestro por la tradición y también por la tradición de derecho del sistema continental. En el caso de Italia y en el caso de España, la reglamentación, no, la regulación del uso de las tecnologías de la información en los procesos judiciales se ha hecho a través de leyes o decretos del Poder Ejecutivo. Y la autoridad de aplicación, a su vez, es el Ministerio de Justicia. Es muy interesante la experiencia española. En España, creo que no me acuerdo exacto el año, pero creo que es en 2011, dictan una ley reguladora del uso de la tecnología dentro de la Administración de Justicia, y ahí establece unas pautas muy claras. Y una de las que interesa tener en cuenta aquí es que la ley española dice: el uso de las tecnologías en los procedimientos judiciales debe ajustarse a las normas procesales. Y eso lo repite después en varias disposiciones.
Algo parecido ocurre en el sistema italiano, donde los italianos ya últimamente entienden que la utilización de las tecnologías a los procedimientos judiciales no significa crear un nuevo modelo de proceso. En realidad lo que hay es un modelo de gestión, no es que cambie el proceso. Inclusive uno ve que, por ejemplo, el caso de España, la modificación de la ley de enjuiciamiento fue posterior. Primero dictó esta ley, hubo esa ley, hubo reglamentos del Poder Ejecutivo, y después se dictó una ley que modifica la ley de enjuiciamiento, pero de una manera bastante limitada. Son pocos artículos en realidad los que se modifican. Porque en realidad la idea es que la guía es el Código Procesal. Nosotros creemos que también, por lo que dijimos aquí sobre lo que dice nuestra Constitución provincial y lo que dice también la Constitución Nacional, que la reglamentación de la Corte no podría alterar las normas de procedimiento y organización judicial, que son competencia de la legislatura, que debe dictarlas a través son de leyes en sentido formal, y que obviamente ostentan una jerarquía superior a la de un reglamento. O sea, claramente estas normas, las normas procesales, son superiores a cualquier reglamentación. Pero si aún alguno interpretara de manera extensiva el artículo 29 bis del Código Procesal Laboral y creyese que en realidad hay una delegación legislativa muy amplia, nosotros deberíamos advertir el problema que plantea la delegación legislativa a los tribunales, a los jueces. Porque el problema que se da es que los jueces terminan aplicando las leyes que ellos mismos dictan. Y con esto se priva a las partes que impugnan las normas dictadas por los tribunales o por la Corte del derecho a un recurso efectivo, como lo entienden los artículos 8, apartado 1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto me parece que es un aspecto de la mayor importancia. Nosotros pensamos, si la Corte, de buena fe estamos hablando, dicta un reglamento, es porque cree que ese reglamento es bueno. Y podríamos decir que tiene un interés, no sé si personal, pero al menos institucional, para que ese reglamento se aplique. Ferraioli, cuando habla de la garantía de imparcialidad del juez, que para Ferraioli es una garantía orgánica que se aplica no solo a los procesos penales, sino a todo tipo de proceso, dice algo muy interesante. Ferraioli dice que cuando nosotros hablamos de imparcialidad, generalmente se dice el juez no debe tener un interés personal en lo que es materia de litigio. Y Ferraioli agrega algo más, no debe tener tampoco interés institucional. Él pone el ejemplo, dice, el juez no podría defender el interés institucional de que se castiguen los delitos, porque ese interés lo puede defender el Ministerio Público, pero no el juez. Bueno, entonces por un lado nosotros veríamos que frente a una impugnación de legitimidad de un reglamento nos encontraríamos con este problema de imparcialidad del órgano que la dictó. Pero también esto podría afectar otra garantía vinculada también a la imparcialidad, muy vinculada de cerca, muy estrechamente vinculada, que es la independencia del juez. Y acá me pongo en los jueces inferiores, o sea, en la complicación en que los pone para un juez inferior tener que decir que ese reglamento que dictó el Tribunal Superior es ilegítimo. Bueno, avancemos ahora un poco hacia cómo es la notificación electrónica que está regulada en este reglamento de la Corte. Del reglamento de la lectura, surge que las notificaciones que deben realizarse a los profesionales consistirán en una cédula electrónica con firma digital, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales. Vamos a explicar un poco esto. Empieza diciendo las notificaciones que deben realizarse a los profesionales, entendemos auxiliares de la justicia. Me parece que aquí no son debidamente tratados los abogados y procuradores. O sea, en el proceso los protagonistas son las partes. Calamandrei decía que eran las partes,
el actor, el protagonista y el antagonista, y que ellos ocupaban un lugar central. Y sabemos que los abogados representamos a las partes, por lo cual me parece que dentro del proceso la figura del abogado y del procurador está en un nivel distinto de los otros profesionales auxiliares, por los deberes, por las cargas y por lo que implica, por el hecho de representar a la propia parte, que es el sujeto del conflicto. Dice que consistirán además en una cédula electrónica con firma digital, que esa cédula la puede firmar un funcionario judicial del órgano judicial correspondiente, entendemos que debe ser un secretario o prosecretario. Y después agrega con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales. Acá se reproduce el artículo 29 bis del Código Procesal Laboral. A nuestro juicio, el reglamento modifica el Código Procesal. ¿Por qué? En primer lugar, porque priva a los abogados y procuradores de la facultad de firmar las cédulas electrónicas, que es una facultad que le da, como vimos en el artículo 25. E inclusive de expedirlas, porque en nuestra provincia el reglamento de la Oficina de Notificaciones, a diferencia de lo que ocurre en otros juzgados, en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, las cédulas no solo pueden ser firmadas por el abogado, sino que además se ocupa de despacharlas, de entregarlas en la oficina y después de retirarlas. Inclusive el propio abogado es el que la acompaña al expediente. Por otro lado, también limita o restringe el derecho de impulsar el proceso, porque la parte se vería primero en la necesidad de impulsar o pedirle al secretario que notifique. Y por otro lado, por lo menos como se está viendo también en la práctica, habría una idea de impulsar las notificaciones oficiosamente, lo que al menos en el ámbito del proceso civil no resulta justificado. Sobre todo puede traer perjuicio a las partes, por ejemplo, que están en tratativas conciliatorias. Pero además esto también es muy importante, la reglamentación, la forma que ha entendido la notificación electrónica, modifica el concepto mismo de notificación por cédula, ya que la cédula electrónica regulada no es una notificación a domicilio. Esto es importante tener en cuenta. Esto lo vamos a ver después ahora con detalle. Y a su vez se priva al destinatario, por lo menos nosotros creemos así, de algunas garantías que le otorga el sistema convencional. Además a esto le tendríamos que agregar que el sistema propuesto que ha reglamentado, o el sistema, digamos, de gestión judicial, el CIFE, no garantiza la seguridad de las comunicaciones electrónicas conforme a estándares universalmente aceptados. Y tampoco está prevista una auditoría del sistema, como por ejemplo sí lo tiene el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, donde establece que el juez de oficio o a pedido de parte puede solicitar una auditoría del sistema cuando existe algún problema, por ejemplo, con una notificación. Volviendo ahora al tema del domicilio, que es lo que decía me interesaba, esta cédula electrónica no se dirige a un domicilio procesal electrónico. Por lo tanto, se cambió el concepto. Ya no es una notificación a domicilio, como lo es la cédula en soporte papel. Es podríamos decir, una modalidad diferente de notificación. Y el artículo 2 del reglamento, en el último párrafo, en la última parte, dice algo que me parece significativo. Textualmente dice: los profesionales quedarán notificados automáticamente de cualquier providencia, auto o resolución de conformidad con lo establecido en este reglamento, sus artículos 9 y siguientes. Fíjense, notificados automáticamente. Con lo cual parece nos está llevando a otro tipo de notificación que no es el que el código regula para la notificación por cédula. Pero además, esos otros artículos lo que establecen es el compromiso de los usuarios de ingresar periódicamente al sistema.
Dice también, es el 9, el 10 dice que la cédula confeccionada y firmada digitalmente será publicada en el sistema, debiendo el expediente y la cédula estar en carácter público. Bueno, pero no sabemos tampoco cómo se produce eso, si es automático, si es irreversible. Eso desde el punto de vista de la seguridad electrónica. Dice también el artículo 13 ahora que la fecha de la firma digital inserta en el documento de la cédula coincidirá con la fecha de su publicación. Una vez firmada digitalmente, la cédula queda publicada a disposición de los destinatarios. Y el artículo 14 dice algo importante, que la notificación se tendrá por cumplida el día en que la cédula quede disponible y visible para su destinatario en el sistema, con independencia de que el profesional ingrese o no al mismo. O sea, lo que decíamos antes, no hay un domicilio electrónico. A partir de esta reglamentación, lo que hemos visto cómo funciona el sistema, en realidad, digamos algo más, que la cédula, el reglamento tiene lo que se denomina una notificación de cortesía a una dirección de correo electrónico. Es a un correo electrónico común, que no da todas las seguridades, pero además de cortesía. O sea que si ese correo electrónico no se envía, no afecta para nada la validez de la notificación electrónica. Y conozco casos de colegas, y me ha pasado a mí mismo, que hay casos, tengo casos en donde ese correo de cortesía no fue enviado. Pero además decíamos, no hay un domicilio electrónico. ¿Cómo me entero de que tengo una notificación electrónica? Es porque ingresando al sistema, en el CIFE, en la parte superior derecha aparece una leyenda en rojo que dice usted tiene notificaciones pendientes en los últimos 10 días. Y generalmente cuando es el primer día pone del día de la fecha. Pero no dice qué cédula tengo, de qué juzgado, sino que tengo que salir a buscarla. Y para eso me aconsejan, y en realidad es una forma, poner un rango de los 10 últimos días y buscar la cédula de los 10 últimos días. Que cuando hay bastante movimiento de expediente, pueden ser muchísimas, pueden ser en épocas normales y para alguien que tenga muchos juicios puede ser 200, a lo mejor revisar 200 movimientos. Porque en esos 10 días el sistema me va a registrar no solo la cédula, sino cualquier tipo de movimiento que realice cualquiera de las partes o el tribunal. E inclusive la leyenda de la notificación, que tengo notificaciones pendientes, aparece también inclusive cuando no es la parte la que tiene la notificación, sino el contrario. Lo cual eso también complica la búsqueda en el sistema. Entonces decíamos ahora del domicilio procesal electrónico que no tiene este reglamento. Otro sistema, como es por ejemplo el caso del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que ha regulado muchísimo mejor el sistema, la establece como una notificación a un domicilio procesal o domicilio electrónico. El domicilio electrónico es en realidad una casilla virtual o buzón electrónico individual que el sitio web oficial que sirve de soporte a la gestión judicial pone a disposición de los defensores y otros profesionales auxiliares de la justicia para que allí se depositen y almacenen las notificaciones recibidas por vía electrónica. Es decir, no tengo que salir a buscarla, sino que cuando ingreso al sistema, inclusive hay un aviso que tengo notificaciones, ingreso al domicilio y voy a ver en el domicilio electrónico las notificaciones que tengo. Y después, una vez que son leídas, consta esa circunstancia en el sistema. En algunos otros sistemas de notificación electrónica, para asegurar el efectivo conocimiento, establecen que la cédula electrónica debe ir acompañada de un aviso a un dispositivo electrónico o dirección de email, que en algunos sistemas no es de cortesía, sino obligatorio. Y además establece una alerta que el sistema debe dar cuando se ingresa a él. Que esto también
es muy importante. De manera que se toman varios recaudos para que la cédula efectivamente llegue a conocimiento del destinatario. Y nos quedaría ahora, antes de terminar, una última cuestión, que es la notificación automática. La notificación automática en realidad no está contemplada en el reglamento que venimos tratando, sino en un acuerdo ordinario de la Corte de 13 de mayo de 2020, que dice así: las notificaciones previstas en el artículo 61 se tendrán por producidas el martes o viernes posterior a la correspondiente carga del decreto o actuación en el sistema de autoconsulta de este Poder Judicial, sin necesidad de notificación alguna por parte de los órganos judiciales o a través de cédula, ni la concurrencia de los profesionales a las dependencias del tribunal. Esto modifica absolutamente el sistema del Código Procesal del artículo 61, habida cuenta de que no permite que se pueda una forma de evitar la notificación automática. En el sistema actual, si el expediente en este caso no pudiera ser visto de manera virtual, yo tendría que tener una opción que me permitiera impulsarla para evitar la notificación. En el sistema que reguló la Corte no ocurre eso. Quedo notificado sí o sí a partir del día en que la providencia fue subida al sistema. Y además, no existe seguridad, porque hemos visto que hay casos que no se da, de que efectivamente la fecha en que se suba al sistema sea la real. Yo he visto casos de que a veces la cédula es subida varios días después, pero que aparece en el sistema como subida el día de que se le dio cargo al escrito que motivó la providencia que se notifica. Como nos queda poco tiempo, me gustaría que ahora poder escucharlos a ustedes. Yo lo que quiero plantear es, a mí me parece que este sistema, los dos, tanto la notificación electrónica como la notificación automática, padece de vicios de ilegitimidad. Y además, me parece que, siguiendo este criterio de la ley española y el sistema de nuestra Constitución, además, que debería respetarse el orden jerárquico, o sea, de las normas superiores del Código Procesal. Es decir, que una reglamentación de ninguna manera podría vulnerar, modificar, alterar las disposiciones del Código Procesal. Bueno, esto sería mi exposición y me gustaría poder escucharlos a ustedes. Sí, Eduardo, acá hay algunas preguntas que se fueron haciendo en el chat. Si querés podemos comenzar con esas preguntas. A ver, estoy revisando. Sí, hola. Perdón. Hay una pregunta que hizo la doctora Marina Guadalupe Galupo, que es sobre el tema de la nueva ley de alquileres que modifica el Código Civil y Comercial y comenta que prevé la posibilidad de constitución del domicilio electrónico. Pregunta si es constitucional, sabiendo que las cuestiones procesales dependen de la provincia, y cómo puede impactar en nuestro procedimiento, y sería una nueva forma de notificación introducida por la nueva ley de alquileres. Sí, lo vi a ese artículo, inclusive lo hemos discutido. Y lo ha regulado no de una manera no muy clara. Ese sería en realidad el domicilio especial o de elección, de que habla el Código Civil y Comercial. Y parecería que podría ser un correo electrónico, una dirección de correo electrónico. El problema es la seguridad que brinda ese domicilio. Ustedes saben que hay toda una discusión en cuanto a, sobre todo, la primera notificación que se practica en el juicio al domicilio especial, porque ese es un domicilio especial. Hay un criterio de las cámaras de la Ciudad de Buenos Aires muy restrictivo, donde dice hay que notificar, si el domicilio especial está en un instrumento público, ese es el lugar donde se practica la primera notificación. Otro criterio de otras salas dice no.
Si el lugar no existe, si no hay nadie que pueda recibirla, deberíamos recurrir al domicilio general. A mí me parece, de lo que tiene la ley, es que me preocupa cómo se lo interprete, porque me parece que podría dejar a la parte en una situación de indefensión. Pienso el que celebró el contrato de locación, un inquilino que puso una dirección de correo electrónico y que después resulta que lo modificó y no se va a enterar. Y lo que me preocupa es el valor que se le den después los tribunales, sobre todo para realizar la primera notificación. Bueno, acá hay otra pregunta que Bien. la hizo Galaxy A7. No entró con el nombre, le digo así para identificarlo por si quiere agregar algo, que pregunta cuáles son los casos en que se tendría que notificar electrónicamente, porque en laboral, salvo pedido de parte, no notifican nada electrónicamente. Bien, entiendo, sí. En realidad es otro problema que yo por el tiempo no quise ahondar, pero nosotros tenemos que acá los tribunales terminan dictando reglamentaciones, normas generales, que ni siquiera ellos después cumplen. Porque la idea era que se aplicara eso, más allá de las observaciones que le podemos hacer. Pero después en laboral, ya la Cámara Laboral habilitó eso, que solo se notificaran las sentencias, y de esa manera hoy los tribunales, salvo creo la sentencia, y no sé si todos los juzgados de primera instancia, no están notificando electrónicamente y mandan a notificar por la cédula de papel, soporte de papel. Bueno, No sé acá, a ver, voy a habilitar los micrófonos. Bien. A ver, creo que lo hice, a ver. Porque acá Soledad quería hacer una pregunta, preguntó si se podía hacer solo escrita o por audio, así No, está que bien, pues se Soledad, puede. si querés hacerla, están habilitados los micrófonos, creo. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿se me escucha? Hola. Sí, Sí, ahí no. bajito. Mire, más que una pregunta, quería hacer un comentario. La semana pasada tuve la posibilidad de escuchar al doctor Herbeta y, bueno, compañía en una jornada que se dictó justamente sobre estos temas. Y bueno, el propio presidente de la Corte adujo de que prácticamente estos problemas suceden por falta de actualización de los propios abogados. La verdad que yo estoy muy preocupada, calculo que ustedes también lo estarán, desde hace varios tiempo se están haciendo bastantes reglamentaciones, acordadas, protocolos, modificando seriamente el tratamiento del código y lo que es el debido proceso en lo que sería un expediente civil, también familia o lo que sea. La verdad que tengo mucha preocupación de que haya dos posiciones tan diferentes. Nosotros, como colegio de abogados, preocupados por esta situación, por el impulso. Se nos va el audio, Soledad. Si querés Soledad, lo que repetir, yo, porque... Sí. ¿Se hasta lo que escucha algo o no se escuché, escuchó? sí, Ahí se yo te escuché, escuchó. hasta ahí te escuché, no sé si querés seguir diciendo algo. Comparto absolutamente lo que decís, y creo que en los Sí, abogados no existe básicamente saber si va a haber una posición del colegio de unirnos o de hacer una declaración de constitucionalidad, o sea, ¿cuál va a ser la posición del colegio ante esta cuestión? Bueno, este es el Instituto de Derecho Procesal, nosotros no representamos al colegio. Lo que yo puedo decir es que estoy muy preocupado por esto, porque esto va a ser muy grave, va a traer problemas muy graves a los abogados, no solo por complicarle el ejercicio de la profesión, sino que puede comprometer su responsabilidad, generar mala praxis profesional. O sea que me comparto que es un tema de la mayor importancia y que esto no es un problema de los abogados, esto es un problema de que la Corte dicta un reglamento para el que para mí no tenía competencia y además lo regula mal. Acá hay una persona que levantó la mano, el doctor Enzo Miguel Sileoni. Enzo, está habilitado para comentar lo que quieras hacer. Sí, buenas tardes, doctor Terraza.
Muy clara su exposición, nos deja muy preocupados todas estas facultades legislativas que adopta la Corte Suprema de Justicia, pero le quería preguntar un tema puntual. ¿Qué ocurre cuando un expediente con una cierta antigüedad, donde no se ha digitalizado en su totalidad las fojas del mismo, y nos llega al estudio una notificación electrónica donde necesariamente nosotros debemos visualizar fojas que no están digitalizadas? ¿Qué sucede en situaciones análogas a la que yo estoy planteando? Sí, ese es un problema muy importante, no es menor. Tanto que el reglamento del Poder Judicial de la Nación, si uno entra al sistema, que es mucho más amigable que el nuestro, figuran las fojas. Además hay un proyecto acá presentado por la diputada Matilde Bruera en la legislatura provincial que establece que el expediente debe ser foliado automáticamente. Yo le diría que en ese caso, además, no es solo ese problema de la foliatura, el problema es que no está completo, que nosotros hoy tenemos un híbrido, e inclusive la parte digitalizada tampoco es completa, a veces no sabemos quién firmó el decreto, faltan ciertos pedidos en diligencia, con lo cual me parece que en esa situación, si uno tuviera que realizar un acto, como por ejemplo alegar o recurrir, tiene derecho a ver el expediente papel. Porque además ahora se está generando otro problema. Se están ingresando presentaciones por correo electrónico que no tienen ninguna firma, que de acuerdo al Código Civil serían documentos particulares no firmados. Porque, salvo que lo tenga firma, que tuviera firma digital el profesional, eso no hay firma, en el correo electrónico no hay firma. Pero además, si el profesional, el abogado que lo presenta tuviera firma digital, la firma digital vive en el entorno digital. Cuando lo saco, lo fotocopio y lo agrego al expediente, ya no tiene ningún valor, y es un simple papel. Es decir, que estamos mezclando inclusive lo que hacemos digitalmente. Está bien, puedo entender que este es un momento excepcional y estamos hablando de la pandemia, pero digamos que el reglamento fue hecho antes que comenzara la pandemia. Es del principio de 2019. Bueno, eso sería, digamos, una preocupación. Sí, Eduardo, acá hay una duda que figura acá, que ¿cuándo se empiezan a correr los plazos cuando se recibe una cédula electrónica? El CPC sigue vigente, aunque no parezca. Aunque no parezca. En realidad el acto, según dice el reglamento, es cuando la cédula está recibida y está que puede ser visualizada. Sí, al día siguiente de recibida, claro, como cuando No, si uno le recibe el papel como en si el hubiera estudio. recibido la cédula ese día. Exactamente. Lo que pasa es que no sabemos de la garantía del sistema. O sea, Sí, pero el plazo es como cuando uno la el recibe plazo en el sería estudio en igual, papel, sí, sería igual. al día siguiente. En la provincia de Buenos Aires se estableció un sistema distinto, pero trae complicaciones, que la notificación se produce recién el primer martes o viernes posterior, con motivo de que la notificación electrónica se ve genera que haya mayor cantidad de notificaciones, genera eso, pero eso trae un problema, sobre todo con las urgentes. Eso habría que pensarlo. Bueno, creo que sería así, me parece. Sí. Sí, acá la doctora Marta Felperín, que pidió la palabra y levantó la mano, así que Marta, te escuchamos. Hola, Eduardo. Hola, Marta, ¿cómo estás? No, estaba escuchando, que veo, primero que es inconstitucional, estoy absolutamente de acuerdo. Veo el artículo 6 que quedamos automáticamente notificados el día que te cuelgan la cédula. Caso concreto, me pasa la semana pasada, el día 30 sale una sentencia. Reviso, el día primero no hay nada. Parece ser que colgaron la cédula a la tarde. Por lo cual me encuentro con que yo quedé notificada y hoy vendría a ser el día de gracia para apelar, yo perdí. Porque quedé notificada el mismo día. O sea, que estoy diciendo un caso justo particular que me ha tocado. Y que han colgado la cédula a la tarde. Es una barbaridad. Totalmente. A la mañana reviso el sistema y no hay nada. O sea, es un dislate por donde lo miren, ¿no?
no admite ningún tipo yo no sé, es algo que quedás perplejo. ¿Qué hacemos ahí, Eduardo? Y vamos a tener que cuestionar este reglamento. Pero te digo algo más, Marta. En el caso de que fuera una providencia de las que se notifican automáticamente, vos no tenés forma de impedirla. En el sistema de la Nación, si yo ingreso al sistema y el expediente no se puede visualizar, yo tengo una opción que ahí dicen dejar nota, que sería como firmar el libro de asistencia, y yo ya me quedo tranquilo, porque por más si lo suben más tarde, yo ya no voy a ver ese decreto, no voy a quedar notificado. En el sistema actual, si el decreto lo suben a la tarde, yo tendría que estar hasta la última hora para ver si lo subieron, porque quedo notificado igual, o sea, no tengo forma de impedirla tampoco. Por donde lo mires tiene problemas. Gracias. Veremos, después les cuento. Jorge, Perdón, quería hacer, por ahí estoy dando vuelta sobre el mismo tema. Uy, te juro que estoy dando vuelta sobre el mismo tema. Pero respecto a la ley de alquileres, a mí lo que me preocupa es que la última parte del artículo 75 dice que habilita a que las partes fijen un domicilio electrónico y puedan recibir ahí todo tipo de notificaciones, incluso emplazamientos. Entonces, más allá que Sí, para sí, mí lo leí, una me parece- modificación del Código Procesal, y por ello, si fuera, digamos, fuera por el demandado, lo cuestionaría por inconstitucional, en teoría está creando un nuevo domicilio, está permitiendo un nuevo domicilio procesal. O sea, no A solo mí un me pa- especial, sino un procesal porque habilita el emplazamiento. Ahí creo que se Marina, entiende por emplazamiento, sí. no, te entiendo, pero a mí me parece que no, que es un domicilio especial que regula el código de fondo. Lo que pasa es que tiene soporte electrónico, sería para ver, pero no está bien regulado, porque tiene que ser un domicilio electrónico seguro. Sí, eso también, pero así Claro, sea seguro. no, porque ¿Yo el qué código hago tiene un domicilio especial. si me llega una demanda y la considero Bueno, como válida o como no? ¿Me pero explico? es que eso ya está discutido en la jurisprudencia con el domicilio no electrónico, que es el domicilio especial para notificar. Claro, Porque la jurisprudencia entiende que en el domicilio especial de elección, la mayoría se puede notificar, y algunos dicen que hay que notificar ahí aunque no exista el domicilio. claro. Pero digo, pero bueno, no sé Puedo abrir si. por eso, puedo abrir la Claro, puerta para no, jugar un montón de cosas. Esa es mi preocupación. está bien, sí, Gracias, estamos de acuerdo. gracias. bueno, Jorge sigue muteado. Marta, ¿volviste a levantar la mano, Marta, o me quedó de la otra vez? No, te quedó de la otra vez, te quedó de la otra Ah, vez. listo. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Porque Jorge todavía lo estamos esperando. A ver si. Jorge tiene problemas de audio, no. No, porque está muteado, Jorge. Pero Ahí desmuteó. Pero debe tener problemas Jorge, ahí los auriculares. desmuteaste, pero no te oímos. Tristán levantó la mano. Bueno, Tristán, habilitado. Raise hand. Te escuchamos. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, felicitaciones, Eduardo, muy clara tu exposición. A mí lo que realmente me preocupa es que en esta época de crisis se está como legitimando o se está naturalizando constitucional, y creo que enfrentar esta situación tan lamentable, esta prácticamente paralización que tenemos, de alguna manera no estamos reaccionando como deberíamos, parte del cual debe estar dedicado a intentar, bueno, acomodarnos a esta situación de emergencia. También a otra parte no deberíamos estar, pasando todas estas graves ilegitimidades
es que están creando un precedente muy complicado y que nos están llevando de alguna manera a grandes violaciones desde ya la división de poderes y que no es simplemente una mera prurito constitucional. Pero el problema es que todas esas normas, para colmo, todas esas prácticas están afectando o perjudicando seriamente, no digo ya al abogado, sino también al justiciable, en mayor medida al justiciable. Y creo que, bueno, que nosotros, de alguna manera, por supuesto que hay muchas maneras, y de ya estoy viendo acá en el chat, que algunos proponen una acción, otro tipo de otra acción. Bueno, eso el día de mañana se hará o no se hará, pero yo quiero, de alguna manera, hacer una pequeña reflexión acerca de nuestra conducta, de alguna manera tan complaciente con respecto a actos inconstitucionales de la propia órgano superior de justicia de la provincia, que no deberían pasar tan desapercibidos. Fíjense ustedes, por ejemplo, que esta práctica tan antigua que tenemos, que es la de los antedatados, que ya lo expresaste hace un rato, de providencias, hoy no lo podemos neutralizar ni siquiera apelando a la firma del libro, ya que hoy estamos totalmente en manos de algún empleado, por ejemplo, que manipulando, no digo con mala intención, de ya que puede ser, pero aún por error, me subo un decreto y me deja firme providencias muy importantes. Por ejemplo, la presentación de un peritaje con vicios de forma a los cuales tengo 3 días para impugnar. Yo quiero recordarles que el antedatado de providencias es un delito penal. Está tipificado por el artículo 292 del Código Penal. Y eso se nos está pasando un poco, claro, se cometen tantos delitos, tantas violaciones, que lo naturalizamos. Por lo tanto, yo pido un poquito más de atención a eso, y si bien es cierto que es necesario en la emergencia acomodarse, parte de nuestras energías deberían pasar por recordar o impugnar este tipo de prácticas absolutamente antirrepublicanas. También me llama la atención que, bueno, que en los grupos donde uno participa, de 200, 300 personas, donde nos ayudamos mutuamente, tratamos de esto. Yo creo que hoy hay, por ejemplo, para empezar a poner un poco de orden en todo esto, hay un proyecto de ley hoy en la legislatura, al que deberíamos prestarle un poco de atención, porque creo que de alguna manera reglamenta todo esto con una muy en defensa de las garantías, de los derechos de las partes y demás. Y eso me parece que está pasando desapercibido y no estamos levantándolo. O sea, yo propongo que tomemos o la atención que es necesario, dictar una ley que reglamente una vez por todas e inmediatamente la actividad de la Corte, le ponga cierto límite, porque lamentablemente lo que está sucediendo es que a través de esas violaciones que se están cometiendo, que podrían pasar desapercibidas si el resultado fuera bueno, resulta que el resultado es muy malo y en contra de los derechos. Entonces, nada, simplemente eso. Quisiera llamar un poco a la reflexión y decirle, esto que está pasando, no debemos naturalizarlo y debemos ponerlo de manifiesto. Desde ya que hay proyectos de leyes que deben ser atendidos, esos o cualquier otro, pero de una vez por todas poner algún límite a la Corte, porque no está actuando, por supuesto que no lo digo que lo está haciendo malintencionadamente de ninguna manera, pero sí digo que el resultado de todo esto que está sucediendo es muy perjudicial para los derechos de partes y abogados. Nada más, eso es la pequeña reflexión que quería hacer esta tarde con ustedes.
Vamos a tener que cortar porque tenemos que entregar el Zoom. Quedaron manos levantadas, pedimos disculpas y quedaron algunas preguntas pendientes. La idea pero... es seguir, Gabriela, la idea es seguir, tendríamos que pensar cómo impugnar esto, hay otras cuestiones que no pudimos tratar, se va a cortar en cualquier momento, pero creo que podríamos seguir, y sobre todo, cómo podríamos atacar, qué herramientas, de qué manera, inclusive en los juicios particulares, qué deberíamos plantear. Muchas gracias a todos, realmente les agradezco la participación, las preguntas, y espero verlos pronto. Bueno, agradecemos a todos y vamos a finalizar la reunión porque tenemos que entregar el Zoom. Hasta la próxima y ya les avisaremos de una próxima reunión. Saludos a todos. Gracias, muy buena. Felicitaciones, Eduardo.